Quisiera leer en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice así en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Amén. Palabra del Señor. Bueno, la carta a los Corintios es una carta bastante profunda, bastante interesante, de la cual se extrae mucha doctrina, muchos de los rasgos doctrinales pertenecientes a la iglesia. La carta a los Corintios, tanto primera como segunda. Se entiende que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto por el año 50 después de Cristo aproximadamente. Esta ciudad que era una colonia romana, donde residía también el gobernador de la provincia de Acaya en esa ciudad. Era una polis bastante amplia, bastante cosmopolita, era una urbe bastante ajetreada en todos los sentidos, hablamos culturales, sociales, rituales, cúlticos, bastante en lo espiritual, bastante politeísta, siempre asociado a la cultura griega, a la cultura helénica, teniendo como divinidad más destacada en aquella ciudad de Corinto, la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Y allí, en esa misma ciudad, en nombre de aquella divinidad pagana, se llevaba a cabo elementos bastante turbios, bastante sucios, como era la prostitución sagrada. Había mucha inmoralidad, había muchas costumbres asociadas a la perversión en cuanto a la sexualidad. Tanto así que en las propias ciudades de alrededor de Corinto existía un dicho popular. Se decía vivir como un Corinto. Cuando alguien llevaba una vida de inmoralidad, cuando alguien llevaba rasgos de perversión en su sexualidad, el dicho popular del entorno a la ciudad de Corinto era: tú vives como un Corinto. Por estas características, por la misma divinidad, el hecho de tener esta cuestión de la prostitución sagrada, había una perversión en la ciudad de manera impresionante. Y Pablo llega allí. Pablo llega con el mensaje evangelístico, llega con la palabra del Señor, llega con el evangelio eterno de nuestro Señor Jesús. Vuelvo a insistir, así como por el año 50 después de Cristo aproximadamente. Estuvo ahí y se queda en la ciudad de Corinto por un periodo cercano a los 18 meses, luego de estar en la ciudad de Atenas, llevando la palabra. ¿Quién nos recuerda el episodio cuando está en el Areópago ateniense? Alrededor de cuánta escultura los dioses paganos levantados y erigidos en aquel lugar. Y justamente utilizando una de esas imágenes que decía al Dios no conocido, el Señor Pablo les presenta al Señor Jesucristo a través de esa inscripción. Al Dios que ellos no conocían y aún así pensaban que existía. Al Dios que ellos no le tenían un nombre. Pablo le presenta el mensaje evangelizador. Esto está en Hechos capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Entra también en esta ciudad, que ahora es la actual Grecia, entra por la sinagoga. Recuerde que había muchos judíos expatriados de tiempos bastante antiguos que habían levantado escuelas rabínicas en el exterior. Y ahí también había una sinagoga donde Pablo entra llevando también y anunciando el mensaje, la palabra del Señor Jesús. La obra es mancomunada, trabaja en equipo el apóstol Pablo junto con hombres de características notables y elogiables, como el caso de Apolos.
que era un varón elocuente en palabras, probablemente, y en virtud a lo que menciona Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, verso 6, sea el mismo Apolos quien haya quedado a cargo de la iglesia en Corinto. Tenía otros colaboradores y buenos ayudantes como eran los hermanos Aquila y Priscila, que también laboraban espiritualmente en esta región. Pablo, desde la fundación del cristianismo, desde la familia cristiana, ahí estuvo atento y velando por el crecimiento, por el buen actuar, por el buen hacer, por el buen vivir de la comunidad cristiana en ese lugar. Hubo bastantes cartas, nosotros por lo menos en el Nuevo Testamento tenemos 2, primera y segunda de Corintios, pero en las mismas epístolas comprendemos de que hubo mayor comunicación. Pablo mantuvo mayor comunicación. Hubo otras cartas que también fueron enviadas por la pluma del apóstol para corregir, para instruir, para formar a la iglesia en general. Las cartas revelan que la conducta de los hermanos que se iban convirtiendo era muy apegada a lo mundano de la ciudad. Hubo bastantes malas prácticas y malas características que fueron incluidas dentro de muchas obras espirituales, como por ejemplo el hecho de cenar con el Señor. La cena la transformaron en verdaderas fiestas y comilonas, y Pablo los reprende de manera clara y enfática a que ellos tenían sus casas, sus hogares, sus familias para comer y hacer lo que ellos quisieran en cuanto a disfrutar de los alimentos. La cena del Señor era otra cosa totalmente aparte, digna, sacra, pura. Y se lo deja muy, pero muy claro a la iglesia en Corinto. Malas prácticas, malos haberes, personas que vivían al filo de la inmoralidad, son las que Pablo corrige en esta profunda epístola. Prácticamente, y a rasgos muy generales, eso viene a ser la carta a los Corintios. Aquí, en el capítulo 4, Pablo está hablando referente también a la labor ministerial, a la labor apostólica, al desempeño que tienen cada uno de aquellos que cumplen un rol en el liderazgo de la iglesia. Habla de aquellos que son colaboradores de Dios, de aquellos que son parte del servicio al Señor. Menciona el trabajo de Pedro, a quien llama Cefas, el trabajo de Apolos, su trabajo personal y el de otros varones que también se presentan al servicio del Evangelio. El capítulo 4, en el versículo 1, comprende el apóstol Pablo cuál es en sí mismo el oficio ministerial, en sí mismo el oficio ministerial. Dice, una vez más vuelvo a leer, 1 Corintios 4:1, dice, así pues, téngannos los hombres. Así pues, téngannos los hombres. Es decir, el apóstol está diciendo cómo el resto, cómo el mundo, cómo los que nos rodean, cómo aquellas personas que nos observan deben vernos. ¿Cómo deben vernos? ¿Cómo deben tener su mirada en nosotros? ¿Cómo nosotros debemos vivir y presentar nuestra realidad cristiana también para con los demás? Así pues, téngannos los hombres. ¿Cómo nos consideran? ¿Cómo nos observan? ¿O cómo nosotros mismos nos presentamos delante de los demás? El día de ayer, en nuestra programación de la iglesia, hablábamos respecto a varias temáticas, pero mencionábamos cómo algunos simplemente se encumbran, se elevan, se disponen en pedestales tan altos como su propio orgullo, para que el resto los vea como los grandes siervos de Dios. Y a veces estos mismos siervos de Dios que cambian la voz, cambian la postura, cambian su forma de ser, se entienden, se tratan con esta forma de siervo, siervo, siervo. Y el apóstol Pablo también se describe de la misma forma y se presenta así en cada una de sus epístolas. Pablo
siervo de Jesucristo. Pero obviamente la palabra siervo no está como un membrete o como un título al cual aferrarse. Pablo dispone el término siervo con la palabra griega doulos, que se traduce de forma literal como esclavo de Jesucristo. Esclavo. Aquí estoy yo como esclavo, dispuesto a las órdenes, al servicio, a donde el Señor por su Espíritu nos dispusiere a ir. ¡Ay de mí!, dijo el apóstol, si no predico esta palabra. Así pues, téngannos los hombres, como el resto nos debe considerar, como el resto debe ver a los siervos de Dios, como el resto debe ver a aquellos que cumplen una función de liderazgo, sea pastor, siervo, predicador, evangelista, maestro, líder de algún cuerpo afín de la iglesia o un departamento. ¿Cómo nos deben ver los demás? El apóstol nos presenta dos palabras aquí en 1 Corintios 4:1, dos términos que son muy ricos de comprender. El primero es como servidores de Cristo. ¿Cómo nos deben tener los hombres? Como servidores de Cristo. Servidores. Qué linda palabra. Servidores. Qué lindo servir. Qué lindo, hermanos, disponerse al servicio. Qué lindo que el resto nos vea justamente como eso, como un servidor, no como alguien que es servido, sino como alguien que está dispuesto a servir. El mismo Hijo del Hombre, el Señor Jesús, vino a servir y no para ser servido. Vino a presentar servicio, vino a presentar su obra, vino a trabajar, vino a disponer las manos, aleluya, a la disposición y a la voluntad de su Padre. Servir, servir. De pronto en el anonimato, de pronto en el silencio, de pronto sin que exista algún tipo de reconocimiento. De pronto servir sin que otro lo reconozca, sin que otro disponga también alguna loa, algún aplauso, algún diploma, algún título por ello. No, servir por amor, servir por gracia, entregar por gracia lo que por misma gracia hemos recibido. Servir. Alguien mencionó una vez, y de manera muy correcta, diciendo, en el Evangelio, el que no sirve, no sirve. Interesante. En el Evangelio, el que no sirve, no sirve. Servidores. ¿Cómo nos deben ver los demás? ¿Cómo deben ver el mundo? ¿Cómo deben vernos el resto? ¿Cómo deben vernos las personas, aquellos que estamos profesando la fe? Que algunos como de los que está aquí presente, que llevamos la palabra, que llevamos la predicación, ¿cómo deben vernos los demás? Como servidores de Cristo. Aquellos que están dispuestos a ceñirse con la toalla, aquellos que están dispuestos a extender la ayuda con otro, aquellos que están dispuestos a presentar esfuerzo, trabajo, disposición, características al servicio, a la obra del Señor. Siempre haciendo las cosas por amor al Señor y no para los demás, no sirviendo al ojo, no sirviendo para que otros nos miren, no sirviendo para que yo disponga mi acción a través de las plataformas sociales y mostrarle al resto todo lo que yo hago. No, sirviendo al Señor, sabiendo de que del mismo Señor recibiremos recompensa, no esperando reciprocidad, no esperando que el otro devuelva lo que yo estoy haciendo por el otro. No, aunque el otro no lo agradezca, aunque el otro no lo reconozca, aunque el otro ni siquiera entienda el por qué yo lo hago, simplemente servimos. Que los demás nos tengan por servidores. Y aquí la palabra griega resulta también interesante. Y bastante interesante. Porque al hablar de servicio, hablamos de personas que se disponen, hermano. Disponen a la obra. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros siempre van a ser pocos. Y rogamos al Dios de la mies que envíe justamente obreros a su mies. Servidores dispuestos a la obra, dispuestos al servicio. Obreros es justamente alguien que dispone
manos a la obra. Alabado sea el Señor. El título que utiliza Pablo acá, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, al decir téngannos por servidores, utiliza el término griego uperete. Uperete. Gloria al Señor. Una palabra que también en muchas versiones castellanas se traduce como esclavo. Pero alude de forma más directa el término uperete, alude al remero. ¿Recuerda usted en esta imagen que tenemos sobre las películas, en donde están las embarcaciones antiguas y generalmente los barcos eran movidos a remo? Al interior del barco estaba lleno de hombres, principalmente esclavos, que en sus manos tenían el remo y a punta de latigazo, a punta de una instrucción potente, le ejercían la potencia para que el barco justamente avanzara. El término uperete alude al remero, aquel que lleva el remo en sus manos, para darle potencia a la embarcación, para darle velocidad, para darle fuerza. Allí está, para remar. Téngannos los hombres por uperete. Cuando dice servidores, el griego es uperete. Ténganlo los hombres por remero. El que está ahí para remar. Entendiendo de que cada uno de nosotros forma parte de un cuerpo, de un equipo, de una familia. Nadie anda por las suyas propias, nadie realiza actividades por su propia cuenta. Todos formamos parte de esta misma familia, de este mismo equipo, y remamos con la fuerza del Evangelio en pro de la obra de Cristo, en pro de la obra del Señor, en pro del mandato del Nazareno. Remero. Que alguien se crea otra cosa, que alguien camine, vuelvo a decir, por las alturas de la petulancia, del orgullo, de la soberbia, del engreimiento, allá ellos. Pero qué lindo es cuando los otros nos ven como alguien que está dispuesto a servir, cuando nos ven en la actividad, cuando nos ven desarrollando el servicio, cuando nos ven con una actitud desinteresada, no por amor a lo que consigo o conseguiré, sino más bien por el que otro alcance a Cristo o por el que otros crezcan y afirmen su fe en el conocimiento de la palabra. Qué lindo es poder ver y observar a quienes están ahí en el remo, aleluya, de pronto en el anonimato, no buscando un reconocimiento, no buscando un membrete, no buscando un título, una honra, no buscando ser reconocidos, aplaudidos y que otros los nombren de manera constante. Qué lindo es cuando están muchos ahí en el anonimato, fuera incluso de las redes, cuyo nombre y apellido no forman parte del vocabulario de la cristiandad y de la iglesia, pero están ahí al servicio, apoyando, dando una mano, orando, intercediendo, dando ayuda, extendiendo la misericordia, llevando el amor de Cristo con otros, bendiciendo los hogares de ancianos, llevando la oración a los hospitales, predicando en las cárceles, llevando la bendición y la palabra de Dios. Aleluya, muchos que están ahí en cadenas, apretados, agobiados, bendiciendo vecinos, familiares. Aleluya, qué lindo es poder estar con la mano en el remo. No para retroceder, sino siempre para ir avanzando. Esta embarcación llamada Evangelio, llamada, aleluya, familia de la fe. Que los demás nos tengan por servidores, uperete, el remero. Y gloria al Señor, que nosotros estamos ahí dispuestos a remar, pero no con un líder tiránico, déspota, que nos da de latigazos para que rememos. No, aleluya, así estábamos antes cuando éramos esclavos del enemigo, cuando teníamos al diablo por jefe, aleluya. Ahora no, Cristo es nuestro capitán y Él no nos tiene a punta de latigazo, sino con su palabra, con su amor, aleluya, con su ternura, con su misericordia. Incluso nos da fuerza para continuar
continuar remando, aunque a veces la tormenta es compleja, aunque la fuerza es contraria, aunque los vientos son, aleluya, potentes contra la embarcación. Él nos da fuerza, su Espíritu nos ayuda, nos sostiene para remar con más potencia, sabiendo de que la meta cada vez está más próxima. Remeros que tienen la ayuda del mismo Señor, que cuando no podemos más, Él se pone a nuestro lado para darnos fuerza para remar, para continuar adelante, para sacar, aleluya, en pro a la vida tantas situaciones que tenemos en contrariedad. No tenemos un líder que está, aleluya, con la bocina gritándonos para que rememos y ni golpeándonos ni dándonos de paliza. No, tenemos un Cristo amoroso, al capitán, al Cristo de la gloria, aleluya, a la cabeza, motivándonos, dando fuerza a continuar, a seguir adelante en pro del Evangelio. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Uperete, los remeros del Evangelio, los que están dispuestos no a sentarse en los asientos VIP, los que no están dispuestos a sentarse allí en solamente para ver la visual, para ir viendo el paisaje. No, en aquellos que están dispuestos a tomar el remo, a remar, a donde hay que sudar, a donde hay que transpirar, a donde hay que esforzarse, a donde hay que meter fuerza. Y no todos quieren remar. Muchos quieren ir arriba, en la cubierta, allí sacándose las fotos. Aquí vamos viajando. Ahí muchos quieren estar. Es donde los otros los vislumbran, donde muchos los ven, en donde están ahí siempre. Pero qué lindo poder ver a los líderes, a los siervos, a los que están por delante, con el remo en la mano. Tal cual como en el Señor, tal cual como Cristo nos marcó el ejemplo. Siempre sirviendo, siempre atendiendo, siempre pendiente de los otros, siempre pendiente de los suyos, siempre atento a sus necesidades, siempre allí para servir, siempre allí para estar junto con los suyos. Él nos marcó su ejemplo, Él nos dejó las huellas para que sigamos sus pisadas. Así que téngannos los hombres por servidores, uperete, remeros, los que se esfuerzan para llevar la obra del Señor. La segunda palabra que utiliza el apóstol Pablo es administradores, administradores de los misterios de Dios, administradores. Esta palabra administradores en el término griego se traduce de mejor manera como mayordomo. Mayordomo. Téngannos los hombres primero como los remeros, los que están dispuestos a llevar el remo en la mano y darle fuerza a la embarcación. Pero también téngannos los hombres, mírennos, como buenos mayordomos, oikónomos, los servidores de la casa. Por eso se traduce de manera correcta como mayordomo. Téngannos los hombres como los dispuestos a tomar el remo, pero también como los mayordomos. Usted sabe que desde tiempos inmemoriales, los que han tenido y gozado de posiciones económicas muy altas, siempre cuentan con el servicio de mayordomía en sus casas, en sus hogares, en sus haciendas. Los que siempre gozaron de una posición social, económica, política más alta, tuvieron siempre al alcance de su mano personal idóneo que estaba al servicio, a la atención, a la administración de todos los quehaceres y bienes de la casa de sus amos. Conocemos el testimonio de muchos que han trabajado en la mayordomía. Quizás en las escrituras el caso más reconocido es justamente el de Nehemías, que estaba a la mano derecha de su rey. Mayordomo. Considérenos los hombres por personas dispuestas al servicio, pero también como buenos administradores.
como buenos mayordomos. Y aquí hay una diferencia notable, porque el remero es esclavo, el remero está bajo la cubierta, el remero recibe un pago miserable. El remero, una vez que cumple su función de remar, y cuando la embarcación atraca, llega a su punto de objetivo, el remero baja de la embarcación y vuelve a su celda, vuelve al lugar bajo donde reside y gana y se le paga de manera muy miserable. Ese es el sentido del remero en aquella época, en el primer siglo. En cambio, el mayordomo tiene una posición muy distinta porque prácticamente es el segundo en la casa. Está el dueño, el amo, el patrón. Está el jefe de casa, el líder, está el que tiene la hacienda en sus manos. Y después de él viene el mayordomo, que atiende, que administra los bienes, el quehacer, las riquezas, las tareas del hogar, etc. Por eso que se entiende de manera razonable que el mayordomo es un siervo especial, un siervo diferente, que cumple las tareas, incluso de administrar o transferir, utilizar y administrar todos los recursos del mismo dueño a los miembros de su propia casa, según las necesidades que estén allí. Alimentos, menesteres, las propias vestimentas, todo lo va administrando el mayordomo. Y en la casa goza también de una habitación especial, goza de un sueldo distinto, goza de bienes diferentes y tiene una posición distinta. Qué interesante, porque el apóstol Pablo dispone estos dos oficios, el remero y el mayordomo. Téngannos los hombres, primero como gente dispuesta al servicio, pero también como personas que tienen rasgos distintivos y especiales de honradez, de fidelidad, de lealtad, de compromiso, para que estén también en puestos especiales y reciban distinciones notables, notorias con respecto a otros oficios de aquella misma época. Tremendo, ¿cierto? Dos ejemplos muy distintos. Alguien muy especial, alguien muy diferente, alguien que tiene una altura distinta, que es el mayordomo, y el remero que está en esclavitud. ¿Por qué he leído esto? Porque esta debe ser la apreciación. Cómo el resto debe ver a aquellos que profesan la fe, aquellos que están en el liderazgo, aquellos que cumplen la labor de exhortar, predicar, enseñar o administrar también la grey de Dios. ¿Cómo nos deben ver? Como personas especiales, distintas, mayordomos, que tienen en sus manos la autoridad, el poder otorgado por Dios para conferir, enseñar, redarguir, instruir, ungir, ministrar a otros, corregir, etc. Pero con el corazón y la actitud de un remero. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué extraordinario! Sí, la pluma del apóstol, la inspiración divina es extraordinaria. Porque claro que recibimos distinciones. El Señor distingue a los suyos. El Señor los distingue, el Señor los eleva, el Señor los restaura de un estado calamitoso donde el diablo generalmente tiene a la humanidad. Sumidos, pero sumidos completamente en la putrefacción del pecado. Acabados por los vicios. Destruidos por la maldad. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace nuestro Cristo? Los lava, los restituye, los limpia, los educa, los forma, les brinda hogar, trabajo, familia, les da recursos en sus manos, aleluya, y los levanta, los unge, les da sabiduría, les imparte dones.
para que lleven a cabo el cometido evangelístico, para que lleven a cabo la obra del Señor. Les otorga por misericordia y gracia ministerios, honra, los pone a cargo de tantos para que estén allí enseñando, predicando. El Señor los distingue a los suyos. ¿Quién podría decir lo contrario? ¿Quién podría decir algo distinto? Nadie. Porque el Señor saca hasta de la pudrición más grande a algunos para disponerlos como ejemplo en esta sociedad. Testimonio por millones. Puede que usted mismo que esté oyendo sea un testimonio vivo de cómo Dios lo transformó por completo, todo su ser. Y ahora goza de herencias, bendiciones, cumplimiento de promesa que jamás esperó, de manera inmerecida. Pero ahí están, sobre usted, sobre su vida. Ahora bien, dice Pablo, véannos los demás, considérennos como estos mayordomos, como esta gente distinguida, especial, distinta, aleluya, que lleva en sus manos bendición, que visten bien, que hablan bien, que caminan bien, que son buenos hombres, buenas familias, buenos hogares, buenos ciudadanos, buenos creyentes, buenos hijos de Dios. Que nos vean como estas personas así, distintas, diferentes, pero con el corazón y la actitud de un remero. Ojalá que esté allí entendiendo. Porque de pronto estas características de mayordomía, de andar bien vestido, de cambiar pero de manera rotunda, muchas situaciones que estaban acotadas cuando no teníamos a Cristo, pero ahora que tenemos a Dios y han fluido bendiciones. Y ha cambiado todo, la economía, los estudios, el lenguaje, el vestuario, ha cambiado todo en su casa. Pero que estas cosas no se vayan metiendo en el corazón y no te vayas creyendo especial por ser mayordomo, por ser administrador, por ser una buena persona distinta. No, que estas cosas no vayan cambiando la esencia del corazón y la actitud de alguien que está dispuesto a tomar el remo. Por muy alto que el Señor te eleve, por muy alto que el Señor disponga las bendiciones, que crezca tu economía aún más, que el Señor vaya abriendo puertas que tú no esperabas, que los negocios que estés haciendo fluyan de mejor manera, que seas bendecido en el área económica como muchos hermanos y siervos lo están siendo. Aleluya, gloria al Señor por ello, gloria al Señor por aquellas personas que están creciendo de esta manera, por los pastores cuyas iglesias, congregaciones también van creciendo. Eran chiquititas, eran de 20, 30, 50, ahora caben 500, 1000 adentro. Aleluya, gloria al Señor, y van creciendo físicamente también sus templos como buenos administradores. Bueno, que no vayas creyendo en tu corazón que estas cosas te tienen solamente especial a ti. Que no vayan cumbrándose estos malos aires del orgullo, de la soberbia, de la vanidad y la arrogancia, sobre todo el quehacer. No, no, no. Que esté siempre allí la actitud y un corazón de que también somos simples remeros. Que estamos ahí dispuestos para servir, aunque el Señor te disponga en circunstancias muy altas y estés caminando en situaciones que nunca esperaste ver ni recibir. Nunca te olvides cuando andes por allá arriba, cuando andes por allá donde el Señor te elevó, nunca te olvides que eres remero. Que si uno de los otros falta, nosotros estamos ahí para suplir. Que si el de allá fallece, estoy para tomar su cargo, su puesto ahí en el remo. Que no se caen las jinetas porque tomaste el escobillón y porque le pusiste el paño y enceraste la iglesia. Que también levantas tu mano para ir a hacer aseo a la congregación, a la casa del Señor. Que estás dispuesto a sanitizar los baños de la iglesia. No, es que yo soy el oficial de turno, es que yo soy el predicador de moda, es que yo soy el evangelista internacional al infinito y más allá. No. Somos simples remeros. El Hijo del Hombre, el Cristo, el Nazareno, el Mesías, el Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, aleluya, el Hijo del Hombre, Él vino a servir, Él se puso la toalla. Él se puso esta especie de lavatorio donde llevaba el agua para limpiar y lavar los pies de sus discípulos. Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Altísimo, aquel cuya lengua toda rodilla se doblará y confesará su nombre. Él.
se ciñó de los elementos para servir a los suyos. Nunca se te olvide, por muy alto que seas ministro de Dios, por muy alto que crezcas, hermanos, amigos y siervo querido, que somos remeros. Espero que esta palabra quede grabada en tu corazón. Amén, amén y amén.